Buenos dias. Morning. So, like we promised you, we're going to start with some of your questions. Así que como les prometimos, vamos a empezar con algunas de sus preguntas. So, if it doesn't sound exactly like your question, Así que si no suena exactamente como su pregunta, so yesterday there was a question about whether translators are inspired. ayer había una pregunta de que si los traductores son inspirados. And the truth of the matter is La verdad es que no. no. So, my translations of your questions Así que mis traducciones de sus preguntas are not inspired. no son inspiradas. Okay. Question number 1. Pregunta número 1. What purpose do these sacrifices serve when the people bring a sacrifice to the temple? ¿A qué propósito sirven los sacrificios cuando la gente trae un sacrificio al templo? And I think it has to do with the question of sin. Y creo que tiene que ver con la cuestión del pecado. There are, of course, many different kinds of sacrifices. Hay, por supuesto, muchos tipos diferentes de sacrificios. They are outlined and summarized in Leviticus chapters 1 through 6. Están delineados y resumidos en Levítico 6. 6. 1 through 6. 1 al 6. Some of those sacrifices are gifts, Algunos de esos sacrificios son regalos thanksgiving. de acción de gracias. And so in that sense, they are, I call them relationship building. Así que en esa relación, en esa situación yo le llamo que construyen una relación. But this question is most interested in the ways they deal with sin. Pero esta pregunta está más interesada en la manera en la que tienen que ver con el pecado. We touched on this briefly in a previous session, Tocamos esto previamente en una sesión anterior, but let me say just a little bit more about it. pero permítanme decir un poquito más acerca de ello. The two offerings that involved blood Las dos ofrendas que involucran sangre are the sin offering and the guilt offering. son la ofrenda de pecado y la ofrenda por culpabilidad. Por culpa. And we should notice there that precisely what they do with the blood. Y debemos notar ahí precisamente qué es lo que hacen con la sangre. The blood from the sacrificed animal La sangre del animal sacrificado is spread on something in the temple. es esparcida sobre algo en el templo. It might be sprinkled on the veil. Puede ser salpicada sobre el velo. It might be spread on the horns of the altar. Puede ser salpicada en los cuernos del altar. It might even be spread on the mercy seat in the Holy of Holies. O podría ser incluso salpicada sobre el asiento de misericordia en el lugar santísimo. It is not put on the person. No se pone en la persona. And the blood is a purifying agent. Y la sangre es un agente purificador. So we can see that in the symbolism, Así que vemos que en el simbolismo they're not purifying themselves. no se están purificando ellos mismos. The blood of bulls and goats cannot take away their sin. La sangre de los toros y las cabras no puede quitar el pecado. Instead, the blood as a cleansing agent is cleansing the temple. En vez de eso, la sangre como un agente de limpia está limpiando el templo. The idea was that when they committed sin, La idea era que cuando ellos cometían un pecado, it had an effect on the temple, tenía un efecto sobre el templo, as if they were slinging mud balls at the como temple, si le estuvieran tirando con bolas de lodo al templo, scrawling graffiti on the temple. rayándolos con el grafiti en las paredes del templo. These were offenses against God's sacred space. Estos eran ofensas contra el espacio sagrado de Dios. And so the blood of the sacrifice Así que la sangre del sacrificio was cleansing away those desecrations, Así que la sangre estaba limpiando todas esas donde le habían quitado lo sagrado, wiping off the mud, cleaning up the graffiti, quitando el lodo, limpiando el grafiti, las rayas, purifying God's sacred space. purificando el espacio sagrado de Dios. So in that way, these blood sacrifices were dealing with sin, Así que de esa manera estos sacrificios de sangre estaban lidiando, teniendo que ver con el pecado, but they weren't taking away the people's sin. pero no estaban quitando el pecado del pueblo. They were rather cleansing the presence of God. Más bien estaban limpiando la presencia de Dios. Because if his place remained desecrated, Porque si su lugar se mantenía así impuro, he would leave. él se iba a ir. So this was about preserving God's presence, Así que esto se trataba de preservar la presencia de Dios, sacred as he lived among them. sagrada mientras vivía entre ellos.
It wasn't about cleansing the people from their sin. No se trataba de limpiar al pueblo de su pecado. Now, of course, a change takes place. To go just a little bit deeper, Ahora, por supuesto, sucede un cambio para ir un poquito más profundo. once we get into the New Testament, after the time of Jesus, Una vez que vamos al Nuevo Testamento, después del tiempo de Jesús, is there a physical temple? ¿hay un templo físico? Well, until the Romans destroyed it, Bueno, yes. hasta que los destruyeron los romanos, sí, But for Christians, what's the idea? pero para los cristianos, ¿cuál es la idea? We are the temple. Nosotros somos el templo. And if the blood of the sacrifices were meant to cleanse the temple Y in si, the las- Old Testament, y si la sangre del sacrificio se suponía que debían limpiar el templo, el tiempo del templo, ¿sí? the blood of Christ cleanses us because we are the temple. La sangre de Cristo nos limpia a nosotros, porque nosotros somos el templo. So the blood is still having a cleansing feature, Así que la sangre todavía tiene esta característica limpiadora, but now it can cleanse us from sin because we are the temple. pero ahora nos limpia a nosotros del pecado, porque nosotros somos el templo. And his blood is the blood of the Y sacrifice. su sangre es la sangre del sacrificio. So that's how that transition takes place. I hope that helps. Así es como sucede esta transición. Espero que esto les ayude. I see some nods, so I think so. Veo que algunas personas están diciendo que sí, así que yo creo que sí se entendió. Okay, so you mentioned yesterday that God's name is holy. Ayer mencionaste que el nombre de Dios es santo. So there's two questions related to this. Hay dos preguntas que tienen que ver con esto. One is it bad to use God's name if we want to be holy? ¿Es malo usar el nombre de Dios cuando queremos ser santos? No, it's not. No, no lo es. Remember, God has given us his name. Recuerden, Dios nos ha dado su nombre. We just have to use it properly. Solo tenemos que usarlo apropiadamente. He's given it to us to pray to him. Él nos ha dado para que oremos a Él. He's given it to us so that we can be endowed with his power. Él nos ha dado para que estemos investidos de su poder. But it's his power to do his work, Pero es su poder para hacer su obra, not his power to do whatever we want. no su poder para que hagamos lo que nos dé la gana. So certainly we should not hesitate to use the name of God, Así que ciertamente no debemos dudar en usar el nombre de Dios. to use the name of Christ. Para usar el nombre de Cristo, They've been given to us as a gift of grace, porque nos han sido dados como un don, un regalo de gracia. but we have to be trustworthy in how we use it. Pero tenemos que ser dignos en cómo lo usamos, de confianza. So there's another question about the holiness. Así que hay otra pregunta acerca de la santidad. So we understand that God is holy Entendemos que Dios es santo and that we as his people are holy, but is that a different kind of holiness? y que nosotros como su pueblo somos santos, pero es un tipo diferente de santidad. The whole idea is to equate those two to some extent. Toda la idea es hacer que sean parecidos estos hasta cierto punto, igualarlos. The reason why we are holy La razón por la cual somos santos is because we have been embraced into God's holiness. es porque hemos sido recibidos en la santidad de Dios. We've been adopted into his identity. Hemos sido adoptados a su identidad. Remember, I used the example of a child adopted into a family. Recuérdenos un ejemplo de un niño adoptado en una familia. They become identified with that family. Se identifican con esa familia. They have the family name. Tienen el nombre de la familia. They have status within the Tienen family. un estatus dentro de la familia. And so that status is, in one sense, the same status as other children or as the parents. Este estatus es el mismo estatus que los otros niños o los padres. But that doesn't mean the adopted child is the father or is the mother. Pero eso no quiere decir que el niño adoptado sea el padre o la madre. So likewise, when we are holy, that doesn't mean we are God, De la misma manera, cuando nosotros somos santos, no quiere decir que seamos Dios, but we have been wrapped into his identity sino que hemos sido tomados, metidos entre su identidad, so that his identity is represented in us. para que su identidad sea representada en And, nosotros. and that's what gives us the responsibility to live well, Y eso es lo que nos da la responsabilidad de vivir bien, to live up to this status and identity that we've been given. vivir de acuerdo al estatus e identidad que nos ha sido dada. Okay, you talked about God's image yesterday, Hablaste acerca de la imagen de Dios ayer y and humans are created in God's image in Genesis. los humanos son creados en la imagen de Dios en Génesis. So how should we relate that image
the human image, the human as being made in God's image, Así que, ¿cómo debemos relacionar que el ser humano es siendo hecho como la imagen de Dios and not making images for the temple? y no hacer imágenes para el templo? And that's an insightful question and a very important Esa one. es una pregunta muy reveladora y muy importante. At one level, you could say the only image God has is us, De una manera podría decir que la única imagen que tiene Dios es nosotros, crafted by God Himself, not by someone else. tallada, hecha por Dios mismo, no por nadie más. But at another level, we operate in some of the same ways that a crafted idol would operate. Pero de cierta manera nosotros actuamos de la misma manera que un ídolo tallado actuaría. The images of the gods were endowed with the essence of the God, Las imágenes de los dioses eran investidas con la presencia de ese Dios, just as humanity is endowed with the essence of their creator. así como la humanidad está investida con la esencia del Creador. Furthermore, the image helped to do the work of the God. Más allá, la imagen ayudaba a hacer la obra de Dios. Remember, we talked about how the image was a mediator. Recuerden cómo hablábamos que la imagen era un mediador, And so they stood in to represent the God. así que estaban ahí para representar a Dios. And in a similar way, that's what humanity is for God. Y en una manera similar, eso es lo que la humanidad es para Dios. We stand in to do His work alongside of Him, Nosotros estamos puestos ahí para hacer su obra junto a Él, to mediate to God, to the rest of His creation. para mediar a Dios al resto de su creación. So it's very much a similar sort of idea. Así que es una idea muy similar. And so again, we can serve as God's image Así que una vez más podemos servir como la imagen de Dios in some of the same ways that the crafted idol would do. en una de las mismas maneras que un ídolo tallado o hecho puede hacerlo. But at this point, we probably should also make another observation. Pero a este punto debemos hacer quizá otra observación. When people are designated the image of God, Cuando la gente del pueblo es designado la imagen de Dios, that's not an individual designation. esa no es una designación individual. Did I mention this yesterday? ¿Mencioné esto ayer? Okay. No, I don't think so. No creo. That's not individual, that's corporate. No es individual, es corporativo. That is, humanity corporately is the image of God. Quiere decir que la humanidad corporativamente juntos es la imagen de Dios. Corporate humanity is given the task of doing His work in this world. A la humanidad corporativa les es dada la tarea de hacer su obra en este mundo. Corporate humanity is endowed with God's essence in some sense. La humanidad corporativa es la que está investida con la esencia de Dios de cierta manera. It's not really quite accurate No es muy exacto for anyone to say, que para que vengan y digan, I am the image of God. yo soy la imagen de Dios. Each one of us participates in the image of God. Cada uno de nosotros participa en la imagen de Dios. Each one of us contributes to the image of God. Cada uno de nosotros contribuye a la imagen de Dios. But each one of us is not individually the image of God. Pero cada uno de nosotros no somos individualmente la imagen de Dios. You can understand this perhaps better when you think about the body of Christ. Puedes entender esto más bien cuando piensas en el cuerpo de Cristo. The body of Christ describes the church corporately. El cuerpo de Cristo describe a la iglesia corporativamente. We are together the body of Christ. Nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo. I'm not the body of Christ. No soy yo el cuerpo de Cristo. Right? We would never say ¿Verdad? that. Nunca diríamos eso. I'm not the body of No Christ. soy el cuerpo de Cristo. I'm a toenail. Soy una uña del dedo de pie. Just a little part. Solamente una pequeña parte. Yet each one of us individually contributes to the body of Christ. Sin embargo, cada uno de nosotros individualmente contribuimos al cuerpo de Cristo. Each one of us participates in the body of Cada Christ. uno de nosotros participa en el cuerpo de Cristo. In this way, the image of God in Genesis De esta manera, la imagen de Dios en Génesis is not quite like the idols, no es como los ídolos, which are individual works. que son obras individuales. So in that way, God does something a little bit different in Genesis. Así que de esa manera Dios hace algo un poquito diferente en Génesis. It's not just the king who is His image, No es solamente el rey que es su imagen, like in Assyria. como en Asiria. It's not just the idol that is His No es image. solamente el ídolo que es su imagen. It is corporate humanity that is His image. Es la humanidad corporativa que es su imagen.
And of course, Jesus is the true image Y por supuesto Jesús es la verdadera imagen, because the full Godhead is present in him, la deidad total está presente en él. more than just something less than that humanity has. No como algo menos que eso que la humanidad puede tener. And also, Jesus is the one who ideally does the work of God. Y Jesús es el que idealmente hace la obra de Dios. So we have that factor as well. Así que tenemos ese factor también. Jesus is the true image. Jesús es la verdadera imagen. So we are the image of God Así que nosotros somos la imagen de Dios because we are doing God's work. porque estamos haciendo la obra de Dios. That doesn't mean just God's work in the church or in Israel. Eso no quiere decir solamente la obra de Dios en la iglesia o en Israel. Humans were in the image of God so that they could work alongside him to bring order. Los humanos estaban hechos en la obra de Dios para que pudieran trabajar junto con Él para traer orden. Image bearers are order bringers. Portadores de la imagen son los traidores del orden. And all Que traen. humanity has that task. Toda la humanidad tiene ese tarea. That's a long answer, Una respuesta muy larga, kind of. But a very good one. pero muy buena. Gracias. Okay, I have two more questions here that I'm going to ask. Dos preguntas más que voy a hacer. So one is to do with the parables in the New Testament. Una tiene que ver con las parábolas del Nuevo Testamento. Should we understand them the same way we understand the Torah as wisdom? ¿Debemos entenderla de la misma manera que entendemos el Torah como sabiduría? Yes. Sí, But let me elaborate. pero permítanme explicar más. Parable is a genre, La parábola es un género, and it's a wisdom genre. y es un género de sabiduría. Jesus told parables to help them understand the wisdom connected to the kingdom of God. Jesús usaba parábolas para ayudarles a entender la sabiduría conectada con el reino de Dios. In the Old Testament, the Israelites had Torah En el Antiguo Testamento los israelitas tenían el Torah to give them wisdom, para darles sabiduría, to be the people of God, para ser el pueblo de Dios, to enhance the kingdom of God. para aumentar o incrementar el reino de Dios. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, the parables las parábolas give wisdom dan sabiduría for them to know how to be the people of para God. que ellos sepan cómo ser In el the pueblo de kingdom Dios of God. en el reino de Dios. In that sense, the parables and the Torah are very similar to one another. En ese sentido, las parábolas y el Torah son muy parecidas una al otro. They both instruct in wisdom, Ambas se instruyen en sabiduría, but they use a different genre to do it. pero usan un género diferente para hacerlo. Okay, Muy bien. so what changed for the people when Moses gave them the Torah, when God gave the Torah through Moses? They knew, the question says they knew they were already bad people. I think it's a question about legality. Yo creo que es una pregunta, ¿qué cambió para la gente cuando Dios les dio el Torah? Ellos ya sabían que eran un pueblo malo. Yo creo que es una pregunta acerca de la legalidad. Well, one of the major things that changed was that now Una de las cosas más grandes que cambiaron es que ahora they were the people of God. eran el pueblo de Dios. That's what the covenant did. Eso es lo que hizo el pacto. And remember, the 10 sayings, the Decalogue, is part of the Torah, the covenant. Y recuerden los 10 dichos, el decálogo, es parte del Torah. So it's now a fact Ahora es un hecho that they are the people of God. que son el pueblo de Dios. That's a big change. Es un gran cambio. They are now holy Ahora son santos, because God said they are. porque Dios dijo que eran. So those kinds of things changed. Así que ese tipo de cosas cambia. But the question also asked about this issue with law and sin. Pero la pregunta también tiene que ver con este asunto de la ley y el pecado. You know, I'm really glad to hear that question Estoy muy contento de poder escuchar esa pregunta, because it helps me understand porque me ayuda a entender that we are still trying to struggle through this Old Testament and New Testament equation. que seguimos luchando para poder entender o pasar a través de esta ecuación de Antiguo y Nuevo Testamento. Most of you probably feel like you know the New Testament a lot better than you know the Old Testament. Muchos de ustedes quizás sientan que conocen el Nuevo Testamento mejor que el Antiguo Testamento. Many of you probably spend more time in the New Testament than you spend in the Old Testament. Muchos de ustedes quizás pasan más tiempo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo.
And so you're used to thinking in New Testament categories. Así que estás impuesto a pensar en categorías del Nuevo Testamento. And that's not a bad thing, Y eso no es algo malo, but it can sometimes lead into some confusion. pero puede llevar a confusión en ocasiones. Because then when we go to the Old Testament, we still fall into our New Testament categories. Porque cuando vamos al Nuevo Testamento seguimos cayendo en las categorías del Nuevo Testamento. So I've been telling you that the Torah in the Old Testament Así que les estoy diciendo que el Torah en el Nuevo Testamento is not about law, no se trata de it's ley, not about no legislation, se trata de legislación, it's not about sin. no se trata de pecado. Yet we know Sin embargo, sabemos that in the New que en Testament, el Nuevo Testamento Paul has to address some of those issues. Pablo tiene que lidiar con algunos de estos asuntos. And that's because they are the important issues in his cultural river. Y es porque ellos son la cuestión importante en su río cultural. He's not in conversation with the ancient Israelites. No está en conversación con los antiguos israelitas. He's in conversation with the Jews of his day. Él está en conversación con los judíos de su tiempo. He's in conversation with the Gentiles that he is evangelizing. Él está en conversación con los gentiles que está evangelizando. He has his own conversations that he has to carry out. Tiene sus propias conversaciones que él tiene que llevar a cabo. And so he's dealing with different categories of thinking Él está tratando con diferentes categorías de pensamiento. because he's in a different cultural river. Porque él está en un río cultural diferente. And this is not a question of whether the Israelites are correct or Paul is correct. Y esto no es un asunto que si los israelitas están correctos o Pablo o tiene la razón. They're just reflecting two different conversations. Solo están reflejando dos diferentes conversaciones. The Israelites were in conversation with their world, Los israelitas estaban en conversación con su mundo, with Babylonians and Egyptians and con Canaanites. babilonios, egipcios y cananeos. But Paul is involved in a very different conversation. Pero Pablo está involucrado en una conversación muy diferente. So when Paul talks about law, Así que cuando Pablo habla acerca de ley, of course he's using a Greek term, not the Hebrew Torah. por supuesto está utilizando un término griego, no el Torah hebreo. And that Greek term has its own nuances of meaning Y ese término hebreo tiene sus propios asuntos y significados in that New Testament world. en ese mundo del Nuevo Testamento. And when he's talking about sin, Y cuando él está hablando del pecado, he's not really talking about the system of rituals and covenant in the Old Testament. él no está hablando acerca del sistema de rituales y pactos del Antiguo Testamento. He's talking about how Christ's death and sacrifice affect our salvation. Él está hablando de cómo la muerte y sacrificio de Cristo afectan nuestra salvación. That's a very different conversation Esa es una conversación muy diferente than what the ancient Israelites would have had or even understood. que los israelitas antiguos hubieran tenido o aún entendido. It's like if you tried to think about talking to someone in the 19th century Es como si tratara de platicar con alguien del siglo XIX about the internet and smartphones. acerca del Internet y los teléfonos inteligentes. They wouldn't even begin to have a basis to understand what you were talking about. Ni siquiera iban a poder empezar a tener la base para entender lo que le estás diciendo. Cultures have their own conversations going on, Las culturas tienen sus propias conversaciones sucediendo and we need to address those. y necesitamos dirigirnos o lidiar con ellas. But they're not the same conversations as 100 years ago or 500 years ago. Pero no son las mismas conversaciones que hace 100 años o 500 años. And we find the same thing with Paul and Moses. Y vemos esta misma situación con Pablo y con Moisés. Different conversations. Diferentes conversaciones. So the Israelites would not have thought Así que los israelitas no hubieran pensado that the law made them aware of sin. que la ley los hizo conscientes del pecado. That's not what the law functioned. Here I'm calling it the law. Aquí diciéndole la ley. Ya, Of course, I refer to the Torah. por supuesto, estoy hablando del Torah. The Torah is not trying to inform them of their sinfulness. El Torah no les está tratando de informar de su pecaminosidad. They didn't think of it that way. No pensaban en ello de esa manera. That doesn't mean that it couldn't do that. Eso no quiere decir que no podía hacer eso. And in Paul's conversation, that's what he's highlighting. Y en la conversación de Pablo, eso es lo que él está recalcando. But he's not talking about ancient Israelites. Pero él no está hablando acerca de israelitas He's antiguos. talking to his world. Él está hablando a su mundo. So the Israelites would have seen the covenant with its Torah as a great act of grace. Así que los israelitas hubieran visto al pacto y al Torah como un gran acto de gracia.
not a grace based on God dealing with their sin, No como una gracia que trataba de Dios lidiando con su pecado, but a grace that God had made this covenant with them. pero una gracia que Dios había hecho este pacto con ellos, He had chosen them as his holy people. que Él los había escogido como su pueblo santo. And they didn't think of sin as offenses against morality like we do. Y no pensaban en el pecado como ofensas a la moralidad como nosotros lo hacemos. They would think of sin as their violations of the covenant stipulations. Ellos pensaban en el pecado como las violaciones de las estipulaciones del pacto. When they were unfaithful to the covenant, Cuando eran infieles al pacto, that was sin. ese era el pecado. So you see, they're even thinking about basic things like that differently. Y a veces hasta piensan en esas cosas tan básicas diferentemente. And if we keep trying to just read the Old Testament through New Testament glasses, Y si tratamos de seguir leyendo el Antiguo Testamento a través de lentes del Nuevo Testamento, or through our modern cultural glasses, o a través de los lentes de nuestra cultura moderna, or with regard to our modern theological questions, o con relación a nuestras preguntas modernas teológicas, we're not going to see the issues that are actually under discussion in the Old Testament. no vamos a ver los asuntos que realmente se están discutiendo en el Antiguo Testamento. I know this is a new way of thinking for many of you, Yo sé que esta es una nueva manera de pensar para muchos de ustedes. and I'm glad to hear you wrestling with it in some of these Y questions. estoy contento de ver los que están luchando con estos en algunas de las preguntas, con estos conceptos. And so we need to keep working at it. Así que necesitamos seguir trabajando en ello. And I think the more that we can kind of review the issues Y creo que mientras más podamos repasar los asuntos and then move on into more material, y movernos hacia adelante en más hopefully material, more of the pieces will fall together. espero que más piezas vayan cayendo en su lugar. And perhaps at the end of this Y course, quizá al final de este curso you'll still not quite feel like you have all the pieces together. vas a sentir que no todos los pedazos han caído en el lugar correcto. That's okay, it takes time. Eso está bien, lleva tiempo, It takes thinking. lleva pensamiento. But if you have learned the basics that we've talked about, Pero si has aprendido las cosas básicas que hemos estado hablando, you'll be more aware of the things you need to be thinking about. vas a estar más consciente de las cosas que tienes que estar pensando. And that's a helpful thing. Y eso es algo que ayuda mucho. So what I'm saying is that I hope that we're learning method, Así que lo que digo es que espero que estemos aprendiendo método, even if we don't feel like we could answer all the questions. aun si sentimos que no podemos responder todas las preguntas. Because how you approach the Bible Porque cómo te diriges hacia la Biblia is kind of the first important bridge to es cross. el primer puente importante que tenemos que cruzar. And I hope we're making good progress with that. Y espero que estemos teniendo un buen progreso en eso. So keep thinking, Así que sigue pensando, keep asking questions, sigue haciendo preguntas and keep processing the things we're talking about. y continúa procesando de lo que estamos hablando. Okay, so let's get into our first session. Muy bien, empecemos entonces nuestra primera sesión. I don't regret this length of time doing this at all. No crean que me arrepiento de que hayamos pasado esta cantidad de tiempo para nada. This is very good, very important. Es muy bueno, muy importante. Okay, so Entonces, let's remember where we've come since yesterday. recordemos de dónde hemos venido, hasta dónde hemos venido desde ayer. Just think about that. Piensa en eso. How far we've come since yesterday morning. ¿Qué tan lejos hemos llegado desde ayer en la mañana? Think of the things that you know now that 24 hours ago you had no idea. Piensa en las cosas que ahora sabes que hace 24 horas ni idea tenías. Isn't education a wonderful thing? ¿No es algo maravilloso la educación? By the way, unless I forget, A propósito, a menos que antes que olvide, all of the things that we're talking about in this course todas las cosas que estamos hablando en este curso are in a book están that en I un libro did que hice called The Lost World of the Torah, llamado El Mundo Perdido del Torah. not The Lost World of the Law, No el mundo perdido de la ley, Lost World of the el Torah. mundo perdido del Torah. I'm sorry to say it is not yet translated into Spanish, Siento decirles que todavía no está traducido a español, but I hope that someday in the not too distant future it will be. pero espero que próximamente, en un futuro no muy distante, ya lo esté. But for those of you who can handle English, it's Pero- available on Amazon. Pero para los que ustedes que pueden hablar inglés, está disponible en Amazon. And I wrote it along with my son. Y lo escribí junto con mi hijo.
three of the law, no, three, I've done 3 books with my oldest son, He hecho 3 libros con mi hijo mayor and he always makes them better. y siempre los hace mejor. So this is one of them. Así que este es uno de ellos. I tried to write it myself, Traté de escribirlo yo mismo and I had to keep asking him things, y tenía que seguir haciéndole preguntas. and he had to keep correcting me. Y él tenía que seguir corrigiéndome. So finally I said, you have to write it with me. Entonces finalmente le dije, es que tienes que escribirlo junto conmigo. It's a great blessing. Es una gran bendición. Okay, so where have we been? Así que, ¿dónde hemos estado? Remember, we're using the word Torah instead of law. Recuerden que estamos usando la palabra Torah en vez de ley. Torah is often translated law, Torah a menudo es traducido como ley, but I think incorrectly so. pero creo que de una manera incorrecta. So we've just been talking about the Hebrew word Torah. Así que hemos estado hablando de la palabra hebrea Torah. We've said that it's not legislation, Dijimos que no es legislación, that it doesn't have to do with que salvation. no tiene que ver con salvación. We've said instead that it refers to instruction. Dijimos que en vez de eso tiene que ver con instrucción, That instruction is to lead to wisdom, que esa instrucción nos ha de llevar a la sabiduría and that wisdom is to help govern how they live in God's presence. y que la sabiduría es para gobernar cómo viven en la presencia de Dios. We've talked about the covenant, Hablamos del pacto, God's relationship agreement with Israel. el acuerdo de relación con Israel de Dios. We've talked about how that's similar to treaties in the ancient world. Hablamos cómo eso es similar a los tratados del mundo antiguo. And we've talked about how the stipulations of the covenant make up the Torah. Y hablamos cómo las estipulaciones del pacto conforman el Torah. So the Torah is similar to legal lists from the ancient world. Así que el Torah es similar a las listas legales del mundo antiguo, But as a legal list, pero como una lista legal, it is focused on wisdom, not law. está enfocada en la sabiduría, no en la ley. And as a legal list, it becomes incorporated into the covenant Y como una lista legal es incorporada al pacto, as stipulations defining the relationship. con estipulaciones definiendo la relación. We've talked about that relationship as similar to that between a suzerain and a vassal. Hablamos de esa relación como similar entre un suzerano y un vasallo. And again, those terms are a little bit technical terms. Y una vez más, esos términos son un poquito técnicos. Suzerain refers to the chief king Suzerano quiere decir el rey, el jefe de los reyes, who conquers other kingdoms and que kings, conquista otros reinos y reyes. and those conquered kings become his vassals, Y esos reyes conquistados son sus vasallos, his underlings, sus inferiores, his subordinates. sus subordinados. Yeah, okay? And so suzerain, Así que suzerano vassals. y vasallo. and there were treaties between suzerains and Y vassals. había tratados entre suzeranos y vasallos. And so in the covenant between God and Israel, Así que en el pacto entre Dios e Israel, he is the suzerain, él es el suzerano, they are the vassal. ellos son los vasallos. He has no other vassals. No tiene otros vasallos. They have no other suzerain. Ellos no tienen otro suzerano. And so this political-like relationship Así que esta relación estilo política is part of the picture. es parte de la imagen. It's not just God and his worshipers. No solamente es Dios y sus adoradores, It's also a king and his es vassals. también un rey y sus vasallos. Okay? Bien. So in that sense, this is how the Torah is set up. De esta manera es como el Torah está hecho. And we understand that if they represent wisdom, not law, Y entendemos que si representan la sabiduría, no la ley, that doesn't mean that they are less obligatory. no quiere decir que sean menos obligatorias. Law is meant to be obeyed, La ley se debe obedecer and it's an obligation. y es una obligación. Wisdom La is meant to sabiduría. be heeded, Tiene que ser seguida, ponerle atención, but it also is an obligation, pero también es una obligación, just of a different sort. solamente que es de un estilo poco diferente. Law is an obligation if you don't want to get arrested or fined. La ley es una obligación si no quiere ser arrestado o multado. Wisdom is an obligation if you want to live well. La sabiduría es una obligación si quieres vivir bien. So I hope you see that viewing it as wisdom is not a downgrade. Así que espero que verla como una sabiduría no la estás rebajando.
It doesn't make it less important. no la hace menos importante. Instead, I would suggest that it makes it more En important vez de eso, yo sugeriría que la hace más importante, because wisdom is far more wide-ranging. porque la sabiduría es mucho de más amplia gama. And so we talked about the idea that with law, you could think of it as a checklist. Y hablamos de la idea que con la ley tú puedes pensar como una lista que puedes ir tachando. I obey the law. Obedecí la ley. I do this and Hago this esto and y this. esto y esto. And I don't do Y this no and hago this esto, and ni esto, this. ni esto. Law brings up that image of compliance. La ley trae esta imagen de cumplimiento. We keep the law. Guardamos la ley, But the Torah asked a lot more of Israel. pero el Torah pedía mucho más de Israel. They were supposed to understand that these stipulations were not just a checklist. Ellos debían entender que estas estipulaciones no eran una lista para And tachar. if you could check all the boxes, everything was good. Y si marcabas todas las cajitas, todo estaba bien. You can achieve a position where you are keeping the law totally, Puedes llegar a una posición donde estás guardando la ley totalmente, but you can never really say that about wisdom. pero nunca puedes decir eso realmente acerca de la sabiduría. You can live more and more wisely, Puedes vivir más y más sabiamente, but none of us would ever think that we have achieved all wisdom. pero ninguno de nosotros va a pensar que logramos toda la sabiduría. So wisdom calls you to ever be learning more. Así que la sabiduría te lleva a siempre querer aprender más. And we learn wisdom Y aprendemos sabiduría from others who have gained wisdom. de otros que han ganado sabiduría. The Bible is full of wisdom. La Biblia está llena de sabiduría. We mentioned the parables, Mencionamos las parábolas and of course the Torah. y por supuesto el Torá. But we know the book of Proverbs, Y sabemos del libro de Proverbios, the book of Job. el libro de Job. Even in the Psalms, there are wisdom psalms. Aún en los salmos hay salmos de sabiduría. So we learn wisdom from God's word, Así que aprendemos la sabiduría de la palabra de Dios, as we also learn wisdom from those around us in community. como también aprendemos sabiduría de los que están alrededor de nosotros en la comunidad. Wisdom is a never-ending quest, La sabiduría es una búsqueda interminable, but it's not a list. pero no es una lista. Are you seeing the difference? ¿Estás viendo la diferencia? Wisdom then informs you. La sabiduría entonces te informa, It doesn't enslave you. no te esclaviza. Okay? ¿Bien? So that's where we've been with regard to understanding the Torah. Ahí es donde hemos estado con lo que tiene que ver con el Torá. Then we made the point that the Decalogue is one part of the Torah. Luego hicimos el punto que el decálogo es una parte del Torá. We're using the word Decalogue, remember, because it refers to 10 sayings. Estamos usando la palabra decálogo, recuerden, porque se refiere a 10 dichos. And that's what the Bible calls this list. Y así le llama la Biblia a esta lista. They're called the 10 sayings, Se llaman los 10 dichos, not the 10 commandments. no los 10 mandamientos. And there are 10 sayings which involve wisdom. Y son 10 dichos que tienen que ver con la sabiduría. Again, not a checklist. Una vez más, no una lista para checar. And that becomes very clear when Jesus gives his Sermon on the Mount. Y eso se hace bien claro cuando Jesús da su sermón en el monte. Remember, he says things like, Recuerden que dice cosas como, "You've heard it said that you should not murder." has oído decir que no debes de matar. That's only the start. Eso lo al principio. If you hate your brother or sister, it's Sí. just as bad. Odias a tu hermano o hermana, es igual de malo. Of course, your brother or sister would rather be hated than murdered. Por supuesto, tu hermano o hermana preferirían ser odiados a matados, pero pues But still, Jesus says that this piece of Torah, this piece of wisdom, pero aún así Jesús dice que esta parte de Torah, esta parte de sabiduría, is deeper. es más profunda. That phrase, "you shall not murder," Esa frase, no matarás, is just opening the discussion. está abriendo la discusión. There's much more to be said. Hay mucho más que se puede And decir. that's where Jesus begins. Y es donde empieza Jesús. That's the nature of wisdom. Es la naturaleza de la sabiduría. That is not the nature of law. Esa no es la naturaleza de las leyes.
So Jesus also gives us this direction Así que Jesús también nos da esta dirección to look deeper into the wisdom. para que veamos más profundo dentro de la sabiduría. And of course, I reminded you yesterday Y por supuesto le recordé that ayer the same thing shows up with the rich young ruler. que lo mismo sucede con el joven rico. Remember, he comes to Jesus and asks how to inherit the kingdom? ¿Le recuerdan que viene con Jesús y dice cómo heredar el reino? And he says he's kept all the Torah. Y dice que ha guardado todo el Torah, lo ha cumplido. And Jesus answers basically, Y Jesús le contesta básicamente, that's a great start. es un buen inicio. So what's next? ¿Qué sigue? Why don't you go sell all that you have and give it to the poor? ¿Por qué no vas y vendes todo lo que tienes y se lo das a los pobres? Boy, never thought of that. Él nunca pensó de eso. Is that part of the 10 sayings? ¿Es parte de eso de los 10 dichos? Is it number 11? ¿Es el número 11? Right? But Jesus is speaking beyond that list Pero Jesús está hablando más allá de esa lista, to point them to the wisdom behind it. para apuntarlos hacia la sabiduría detrás de eso. So that's the conversation we're trying to engage in. Así que esta es la conversación en la cual estamos tratando de meternos. So the Decalogue is among the sayings of the Torah. Porque decir que el decálogo es parte de los dichos del Torah. And so we've been trying to understand the 10 sayings one by one. Y hemos estado tratando de entender los 10 dichos uno por uno. Last night we got through number 3. La noche llegamos hasta el número 3. Okay, and you remember them? ¿Lo recuerdan? Number 1 had to do with God's rule. Número 1 tenía que ver con el reino de Dios. No other gods in his presence. Ningún otro Dios delante de su presencia. Right? Bien. Number 2 Número had dos. to do with mediation. Tenía que ver con la mediación. Okay, that the images, the idols, Las imágenes, los ídolos, are not to be used as mediators. no deben ser usados como mediadores. And then number 3 Y número 3, had to do with the respect for the divine name. tenían que ver con el respeto del nombre divino. God had given them his name freely. Dios les había dado su nombre libremente. He hadn't hidden it or kept it secret, No lo había escondido o mantenido secreto. but he expected his name to be used wisely. Pero esperaba que su nombre fuera usado sabiamente. It has power, Tiene poder, but it is not to be used as your own power, pero no debe ser usado como tu propio poder, only to do God's work. solo para hacer la obra de Dios. Okay, so we worked through the first 3. Ok, ya pasamos los primeros 3. Los By estudiamos. the way, I noticed that Carmen Imes is going to be coming here to speak. A propósito, me di cuenta que Carmen Imes va a venir aquí a dar You una will, plática. you will absolutely love Carmen. Les va a encantar, Carmen. She was a student in some of my classes, Ella fue una estudiante en alguna de mis and clases. she's been in our home a number of Y times. ella ha estado en nuestra casa algunas veces. We just love Carmen. Amamos a Carmen. And she's a wonderful scholar. Y es una She's a maravillosa wonderful teacher. maestra. And she's done a lot of work on this third saying. Y ella ha hecho una gran obra en este tercer dicho. And I've talked to you about the power in God's name that shouldn't be misused. Y les he hablado del poder del nombre que no debe ser utilizado mal. Her book, and I think her teaching here, is going to be about how we should bear the name of God. Su libro, y creo que es lo que ella va a venir a hablar aquí, es que cómo debemos llevar el nombre de Dios sin vestirlo. What it means to carry the name of God. ¿Qué significa cargar o llevar el nombre de Dios? So she's going to come at it a little bit different angle than what I have. Así que ella va a llegar desde un ángulo un poquito diferente de lo que yo lo he hecho. They match okay. Aunque ellos sí casan bien And you'll really love what she has to y say. les va a encantar lo que tiene que I decir. hope you're all able to come. Y ojalá que todos puedan You'll venir. really learn a lot. From Van a realmente aprender mucho de Carmen. End of commercial. El film del comercial. So you ready for saying number 4? ¿Están listos para el dicho 4? Okay. We've got it up there, but I don't have it on the Lo monitor. tenemos acá, pero acá abajo no. It probably just needs to be turned on. Quizás nomás necesita prenderse. Another quick word about commandment 3. Una palabra rápida más acerca del dicho número 3, o mandamiento. You said commandment. Yeah, I did. Commandment. Dijo mandamiento. Fix that when you translate. Yeah. Ay, que lo corrija cuando lo haga, diga. Okay. Muy bien. Actually, this combines things about saying number 2 and 3. De hecho, esto combina un poquito más de los dichos 2 y 3. Aren't old habits hard to break? ¿No son difíciles los viejos hábitos de romper?
It's so hard not to say Ten Commandments. Es tan difícil no decirle 10 mandamientos. For me too. También para mí. When we talked about the images as mediators, Cuando hablamos de las imágenes como mediadores, there's an element that I neglected to mention. hay un elemento que se me olvidó, me fallé en mencionarles. This is one of the great advantages of having my wife along with me. Esta es una de las grandes ventajas de traer a mi esposa conmigo. She knows these lectures perfectly well, Ella conoce estas pláticas perfectamente bien and she tells me the things I forgot to say. y me dice las cosas que olvidé decir. It's a wonderful thing. Es algo maravilloso. When we talked about meeting the God's needs through the image, Cuando hablamos acerca de cumplir con las necesidades, satisfacer las necesidades de Dios a través de las imágenes, remember the images are mediators for worship. recuerden que las imágenes son mediadores para la alabanza. So the offerings that were given were put in front of the image to meet the needs of the God. Así que las ofrendas que llevamos son puestas delante de las imágenes para cumplir con las necesidades de Dios. Well, there's an important footnote to that. Hay una nota importante que se puede poner al calce. If you're meeting someone else's needs, Si tú estás satisfaciendo las necesidades de alguien más, it's easy to think that they now owe you, es fácil pensar que ahora ellos te pertenecen. right? I'm doing something for you. Estoy haciendo algo por ti, You need to do something for me. necesitas hacer algo para mí, te deben. The give and take. Es un toma y da. And that's part of the use of these Y images. esa es parte del uso de estas imágenes. They believed they were meeting the needs of the gods. Ellos creen que están cumpliendo, satisfaciendo las necesidades de Dios. Therefore, the gods needed them, Por lo tanto, los dioses les necesitaban and the gods depended on them. y los dioses dependían de ellos. And that put people in a position of power over the gods. Y eso ponía a la gente en una posición de poder sobre Dios. If we withhold your food, Si te quitamos la comida, you're in trouble. estás en problemas. We're going to give you Te food, vamos a dar alimento and you owe us. y nos debes. You see the kind of situation that this created. ¿Ves el tipo de escenario de que esto creaba, situación? So here's the point that I neglected to make last night. Así que he aquí el punto que olvidé decirles ayer. The use of images also creates a manipulative situation. El uso de las imágenes también crea una situación manipulativa. If the gods needed people, Si los dioses necesitaban gente, a la gente, al pueblo, people could manipulate the gods. la gente podía manipular a los dioses. It's an act of power. Es un acto de poder. Power over gods. Poder sobre los dioses. Again, you can see then why the Israelites were not to use images. Una vez más, puedes ver por qué los israelitas no usaban imágenes. It created a codependency Creaba una codependencia and opened the way for y manipulation. abría el camino a la manipulación. We get into some of those same problems today, even though we don't use images. Nos metemos en los mismos problemas hoy, aunque no usamos imágenes. I talked last night about how that we still sometimes think that God needs our worship or our money. Hablé ayer como a veces creemos que Dios necesita nuestra alabanza o nuestro dinero. And it doesn't matter that that's different than the use of images. Y no tiene nada que ver que sea diferente al uso de imágenes. If you have a situation where you believe God needs what you give, Si estás en una situación donde tú crees que Dios necesita lo que tú das, it mentally prepares you to be manipulative. mentalmente te prepara para ser manipulador. I'll give you this if you give me Te that. voy a dar esto si tú me das esto. I'll give you my service if you give me wealth. Te voy a dar mi servicio si tú me das riqueza. I'll give you my money if you give me health. Te voy a dar mi dinero si me das salud. And suddenly, Y de repente our faith becomes a transaction. nuestra fe se hace una transacción. That's never healthy. Eso nunca es saludable. Our Christianity is not a transactionary scenario. Nuestra cristiandad no es un escenario de transacción. God does not owe us. Dios no nos debe.
And that's at the heart of what many Christians around the world think today. Esto está en el corazón de lo que muchos cristianos que alrededor del mundo creen hoy. I've been in Asia, I've been in Africa, I've been in Latin America, He estado en África, en Asia, en Latinoamérica. and the church everywhere is struggling with this issue. Y la iglesia en todos lados está batallando con este asunto. It's struggling with people who have the attitude Está batallando con gente que tiene la actitud that if I am faithful, que si yo soy fiel, God will make me wealthy and healthy, Dios me va a hacer rico y saludable. that He owes me that. Porque me debe eso. People say when they get sick, Cuando la gente dice cuando se enferma, I've given God so much service and money. le he dado a Dios tanto dinero y servicio. How come God let me get sick? ¿Cómo es que Dios deja que me enferme? As if God owed them. Como si Dios les debiera. God owes us nothing. Dios no nos debe nada. And that's what's the weakness of this way of thinking about Christianity. Y esta es la debilidad de pensar de esta manera en este tipo de cristiandad. Because we're still thinking of a God who has needs Porque seguimos pensando en un Dios que tiene necesidades and a God who's obliged to us. y un Dios que tiene obligaciones para nosotros. That was never how it was supposed to be. Eso no era nunca como se supone debía ser. And the Torah talks against it, Y el Torah habla en contra de ello, and the Gospels talk against it, y los evangelios hablan en contra de ello, prophets talk against it, los profetas hablan en contra de ello, the epistles talk against las it, epístolas hablan en contra de ello, but yet we so easily fall into that trap. pero tan fácilmente caemos en esta trampa. So that's picking up some of the things from last night. Así que eso es levantando ciertos pedacitos de anoche. Okay, we better move to saying 4. Vale más que nos vayamos al dicho 4. Saying 4 is about honoring the Sabbath. El dicho 4 es acerca de honrar el sábado. That's the tricky one, isn't it? Eso es bastante difícil, ¿verdad? When we look at the 10 sayings, Cuando vemos los 10 dichos, we say, yes, that's central to my behavior. sí, eso es central con mi comportamiento. I keep and obey the 10 sayings. Guardo y obedezco los 10 dichos. And you list all 9 of them. Y enlistas todos los 9. Because Sabbath, we say, I don't know what to do with that. Porque el sábado decimos, no sé qué hacer con eso. I didn't play tennis. Does that count? No jugué tenis, ¿cuenta? Does it mean I'm not allowed to go to my job? Quiere decir que no se me permite ir a mi trabajo. How do I observe the Sabbath? ¿Cómo observo, cumplo con el sábado, el reposo? We feel pretty confident that we know how not to murder somebody. Nos sentimos bien seguros de saber cómo no matar a alguien. We feel pretty confident that we haven't made any images of deity. Nos sentimos bien confiados de que no hemos hecho ninguna imagen de alguna deidad. We're totally confused about what it means to honor the Sabbath. Pero estamos totalmente confundidos cuando se trata de honrar el sábado. And it's even common for Christians to say, that one doesn't count. Y es hasta común para los cristianos decir, ese no cuenta. That was for the Jews. Eso era para los judíos. They're under the law. Ellos están bajo la ley. And I'm not under Y the no estoy law. bajo la ley yo. But yet they talk about how they keep the 9. Sin embargo, hablan de entonces cómo cumplen los 9. Consistency. Consistencia. We need a method that allows us to be consistent. Necesitamos un método que nos permita ser consistentes. We need a base of understanding that allows us to be consistent. Necesitamos una base de entendimiento que nos permita ser consistentes. And that's the foundation that I've been trying to give you as we've talked about Torah. Y ese es el fundamento que he estado tratando de darles cuando hablamos del Torah. Because all of this goes back to what Torah is. Porque todo esto va y vuelve a lo que es el Torah. So, what can we say about saying 4? Así que, ¿qué podemos decir acerca del dicho 4? Well, our traditional way of talking about it, you can see I do this each time. Nuestra forma tradicional de verlo, ya ven que hago esto cada vez. Traditionally, we've talked about it that we're supposed to imitate deity. Tradicionalmente estamos dicho que tratamos de imitar la deidad. And we can see how people would get that from the 10 sayings. Y podemos ver cómo la gente puede entender esto de los 10 dichos. It talks about God rested on the 7th day, Habla acerca de Dios, descansó el séptimo día. so we should rest on Así the que Sabbath. debemos descansar en el sábado. So we think, okay, Bien. I'm supposed to imitate Se God. supone que debo imitar a Dios.
Now, others have thought about it in terms of commemoration, Otros han hablado acerca de esto en manera de conmemoración. and that comes from the Deuteronomy passage of the 10 sayings. Y eso viene del pasaje de Deuteronomio de los 10 dichos. Because in Deuteronomy, instead of looking back to the seventh day of creation, Porque en Deuteronomio, en vez de voltear a ver el séptimo día de la creación, it looks back to God delivering them from slavery in Egypt. voltea a ver a Dios librándolos de Egipto. So, since God delivered them from slavery in Egypt, they're supposed to honor the seventh day. Y puesto que Dios los libró de la esclavitud en Egipto, tienen que honrar el séptimo día. Interesting, that difference. Interesante esa diferencia. So, in that sense, you would think of commemorating, remembering that deliverance. Así que en ese sentido vas a pensar en conmemorar, en recordar que fueron librados. A third traditional way of thinking is that it has to do with caring for others. Una tercera manera de verlo es que tienes que cuidar de otros. And that actually comes from Isaiah 58, Y eso viene de Isaías 58, where it talks about the Sabbath as a day for caring for others. cuando habla acerca del sábado como un día de cuidar de otros. So those are some of the traditional ideas that are connected to the fourth saying. Así que estas son algunas de las ideas tradicionales que están conectadas con el cuarto dicho. So let's take the next step that we've been taking. Así que tomemos el próximo paso que hemos estado tomando. What about the ancient world? ¿Qué hay del mundo antiguo? What would it be like to honor the Sabbath in a Babylonian or Egyptian culture? ¿Cómo sería honrar el sábado en la cultura egipcia o babilonia? We have no idea. No tenemos idea. They don't have anything like it. No tienen nada de similar. So here's a place where this is something that's very different for Israel. Así que este es un lugar donde algo es muy diferente para Israel. It doesn't connect to the ways that people in Babylon or Egypt thought. No se conecta con la forma en que pensaban las personas de Babilonia o de Egipto. Certainly, they had special days. Ciertamente tienen días especiales. They had feast days. Tienen días de They had festivales, lucky days or tienen días unlucky de days. suerte, de mala suerte. So they had the observance of certain behavior on certain days. Así que tenían la observación o que hacían cierto comportamiento durante días diferentes. And on some of those days, they wouldn't do work. Y había unos días en los que no trabajaban. Again, festival days were not work days. Una vez más, los días de festivales eran días de no trabajar. So we have that much, Así que tenemos eso, but nothing like every 7 days. pero nada como cada 7 días. They don't even necessarily have 7-day weeks Ni siquiera tenían semanas de 7 días in the necesariamente other cultures. en las otras culturas. So this is something that has a different kind of feel to it. Así que esto es algo que tiene un sentir un poquito diferente. So instead of Es el día de descanso, ok. Cuando usa el séptimo día, no Sabbath. Ok. It's not to use the word Sabbath, but the rest day. Because that's what the Bible in Spanish says. okay, Okay. La instrucción fue que no usara la palabra Sabbath, sino día de descanso. Reposo. Bien. Gracias. so when we try to connect to the ancient world, Así que cuando tratamos de conectarnos con el mundo antiguo, we can't do it by looking at celebrations every seventh day. no podemos hacerlo pensando en celebraciones cada día, séptimo día. But yet we can still get some help. Sin embargo, nos puede ayudar. We can compare in connection to divine rest. Lo podemos comparar en conexión al descanso divino. Because after all, that's what God does on the seventh day in Genesis. Porque después de todo, eso es lo que Dios hace en el séptimo día en Génesis. He rests. Él descansa. And I think I referred to this yesterday briefly. Creo que me refería a esto ayer brevemente. Okay, God's rest, El descanso de Dios, remember, it's not on a bed, recuerden, no es en una cama, it's on a throne. es en un trono. God's rest then is not disengaging. El descanso de Dios entonces no es desconectarse. You disengage when you go to bed. Te desconectas cuando vas a la cama. God's rest on a throne is engaging, El descanso de Dios en un trono es conectarse, engaging in the rule of the cosmos. en conectarse con el dirigir reinado del cosmos. He sits on his throne to rule. Se sienta en su trono a reinar. The throne is not where you relax. El trono no es donde te relajas.
You don't go to your throne to have downtime. No vas a tu trono a desconectarte. Okay? So this gives us a little bit different view of it. Así que esto nos da una vista un poquito diferente de ello. So we can understand divine rest Así que podemos entender descanso divino in connection with God doing his work. en conexión con Dios haciendo su obra. So what does that mean when Israel is supposed to rest? Así que, ¿qué significa cuando Israel se supone que debe descansar? Again, the rest God calls Israel to Y una vez más, el descanso que Dios llama a Israel que haga is not disengagement from everything. no es que se desconecten de todo. It's not leisure time. No es tiempo de diversión. It's not sleeping No time. es tiempo de dormir. It's not inactivity. No es inactividad. He rather calls Israel to be part of his rest. Más bien le llama a Israel a ser parte de su descanso. If God's rest is his rule, Si el descanso de Dios es su reinado, then Israel is called to engage in God's kingdom. entonces Israel es llamado a involucrarse en el reino de Dios. God's kingdom is a kingdom that brings order. El reino de Dios es un reino que trae orden. And remember, he created us in his image Y recuerden que Él nos creó en su imagen to be order bringers. para ser traidores del orden. But we quickly chose the path Pero rápidamente escogimos un camino to bring order for en ourselves, traer orden para nosotros, for our own benefits, para nuestros propios for our beneficios, own agenda, para nuestra propia agenda, instead of working alongside God for his plans and purposes. en vez de trabajar junto con Dios para sus planes y propósitos. And the Sabbath calls Israel to remember who they are, Y el día de reposo le llama a Israel a recordar quiénes son. to remember that as image bearers, they are order bringers, Que recordarles que como portadores de la imagen son traidores del orden. to recognize that God's order takes priority over their orders. Recordar que el orden de Dios tiene prioridad sobre el orden de ellos mismos. We work our 6 days a week Trabajamos los 6 días a la semana to try to bring order for ourselves. para tratar de traer orden para nosotros. We need food on the table. Necesitamos We need alimento en a nuestra roof mesa, over our necesitamos un heads. techo sobre nuestras cabezas. We need to do that. Necesitamos hacer eso. But we need to step aside from that, what we call a rat race. I don't know Pero if you call necesitamos it that. quitarnos de esto que se llama la carrera de la vida And remember that God is the order y bringer. recordar que Dios es el que trae el orden. It's his order that Es counts. su orden el que cuenta. It's his order that we should be working toward, Es su orden el que debemos de tratar de estar logrando. even as we seek order for ourselves in our world. Aún cuando buscamos orden para nosotros en el mundo. I would suggest then that once we understand the concept of rest, Sugeriría entonces que una vez que entendemos el concepto de descanso, that we can understand that Sabbath observance is not imitation. podemos entonces entender que observar el día de descanso no es imitación. We are not imitating God's disengagement. No estamos imitando la desconexión de Dios. We are participating in God's engagement. Estamos participando en lo que Dios se involucra. To observe Sabbath Observar el día de reposo is to be an active participant in the kingdom of God, es ser un participante activo en el reino de Dios. to adopt God's priorities and work toward them. Adoptar las prioridades de Dios y trabajar hacia ellas. Work toward them. Trabajar hacia ellas. O en rumbo a ellas. Engagement in God's kingdom plan. Involucrarnos en el plan de reino de Dios. Sabbath is important to recognize the priority of God's kingdom in our lives. El día de reposo es importante de recordar la prioridad del reino de Dios en nosotros. Now, it's true that in the Torah, Ahora es cierto que en el Torá it often talks about the things that they should not do. a menudo habla de las cosas que no deben hacer. And that's part of the picture of putting the priority at the right place. Y eso es parte de la imagen de poner las prioridades
en el punto correcto. They don't do their workaday jobs No hacen sus días de trabajo, because when they do that, those are prioritized. porque cuando lo hacen, esos son priorizados. By putting those aside, Al poner eso de lado, God's priorities can take center stage. las prioridades de Dios pueden tomar el escenario central. And so again, it's more the idea of participation. Así que una vez más es más la idea de participación. I'm going to read to you briefly from Isaiah 58, Voy a leerles brevemente Isaías 58, because this is a passage porque este es un pasaje that doesn't talk about what you shouldn't do, que no habla de lo que no debías hacer, but talks about what you should do. sino más bien de lo que debes hacer. The whole first part of the chapter, which I'm not going to read, Toda la primera parte del capítulo, que no les voy a leer, deals with fasting. tiene que ver con el ayuno And it indicates that the proper fast e indica que el verdadero ayuno is not so much about what you set aside, no es tanto lo que dejas de lado, that is your food. que es tu alimento, It's not so much about what you're skipping. no es tanto lo que te saltas o que dejas It's de hacer, about what you're doing with your time. sino de lo que estás haciendo con tu tiempo. You're not eating No estás comiendo so that you can do, para que puedas hacer and it gives you some of those y things. te da algunas de esas cosas. That's the first 12 Esos verses. son los primeros 12 versos. And if you want to understand fasting, be Y si sure quieres to read entender that section. el ayuno, asegúrate de leer esa sección. But then at the end of the chapter, he turns his attention towards Sabbath. Pero luego al final del capítulo, él lleva su atención al día de reposo. And just as fasting deals with setting aside food, Y así como el ayuno tiene que ver con dejar de lado el alimento, Sabbath deals with setting aside time. el sábado o el día de reposo tiene que ver con dejar de lado el tiempo. And that's why they're similar here. Y por eso es que son similares aquí. So verses 13 and 14. Así que versos 13 y 14. If you keep your feet from breaking the Sabbath Si retrajeres tu pie de romper el día de reposo, and from doing as you please on my holy day. y de hacer lo que tú quieres hacer en mi día santo, You see how it describes it? ¿ves cómo lo describe? Doing God's work instead of your work. Hacer la obra de Dios en vez de tu obra. Doing what God pleases instead of what you please. Hacer lo que agrada a Dios en vez de lo que te agrada a ti. That's what keeping Sabbath is about. De eso se trata guardar el día de reposo. And so he continues. Así continúa. If you call the Sabbath a delight, Si llamas al día de reposo delicia, the Lord's holy day, el día santo del Señor, honorable, honorable, and if you honor it by not going your own way, y si lo honras al no andar en tu propio camino, by not doing as you please, no hacer lo que tú quieres hacer, not speaking idle words. no hablar palabras sin sentido o vanas. See how it describes the Sabbath? ¿Ves cómo describe el día de reposo? Then you will find your joy in the Lord, Entonces vas a encontrar tu gozo en el Señor and I will cause you to ride on the heights. y te haré que andes sobre las alturas. That's what Sabbath is. De eso se trata el día de reposo. So we can see that saying four does not simply deal with a Jewish holiday. Así que podemos ver que el dicho 4 no simplemente es un festival judío. It's not just some antiquarian idea about not working. No es solamente una idea anticuada de no trabajar. It's a day where we remember to whom we belong. Es un día de recordar a quién pertenecemos. It's a day that we remember who it is that brings order to our lives. Es un día de recordar quién es el que trae orden a nuestras vidas. It's a day in which we think of creative ways Es el día en que pensamos en maneras creativas in which we can participate in God's kingdom work. en las que podemos participar en la obra del reino de Dios. It's certainly appropriate that it be a day of worship. Ciertamente es apropiado que sea un día de adoración. That tracks right with this concept. Eso va en línea con este concepto. But it's also a great day to do humanitarian work Pero también es un gran día para hacer trabajo humanitario or service in your church. o servicio en tu iglesia. Things that are the actions of God's kingdom. Cosas que son la acción del reino de Dios. So that's saying four. Así que ese es el dicho 4. I hope you see that in a different light now. Espero que lo vean en una luz distinta ahora. We're ready to take our break. ¿Estamos listos para tomar nuestro descanso?
And then we'll get into saying 5. Y vamos a luego a llegar con el dicho 5.